Lo más extraño de mi matrimonio no fue el día que terminó, sino los meses anteriores, cuando ya había empezado a deshacerse y yo era demasiado ciega o demasiado arrogante para verlo. Recuerdo haberle dicho a mi mejor amiga Sara que Mark se había vuelto agradable. Era una palabra que usaba con un suspiro, como si su recién encontrada calma fuera de algún modo un defecto de carácter. Durante años nuestra relación había sido una sucesión de tensiones silenciosas, un matrimonio construido sobre la rutina más que sobre la pasión. Éramos dos satélites orbitando el mismo planeta que ocasionalmente pasaban lo bastante cerca como para una conversación educada sobre la lista de la compra o de quién era el turno de limpiar las canaletas. Mark era arquitecto, un hombre que vivía en un mundo de líneas rectas y cimientos firmes. Yo, en cambio, era todo bordes suaves y emociones impredecibles, o al menos eso creía. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, lo que significaba que mis días eran fluidos, a menudo pasados sola en mi despacho en casa. Empecé a sentirme como un fantasma en mi propia casa. Mark llegaba, me besaba en la mejilla, preguntaba por mi día y luego se retiraba a su estudio a trabajar en planos o revisar cálculos estructurales. Confundí su tranquila dedicación con indiferencia. Me sentía no vista, no escuchada y, lo peor de todo, nada interesante. Entonces conocí a Liam en la inauguración de una galería de arte local. Sara me había arrastrado allí insistiendo en que necesitaba salir más. Liam era el artista, era todo lo que Mark no era. Impulsivo, emocionalmente disponible y me miraba como si fuera el sujeto más fascinante que hubiera visto jamás. No solo me preguntaba cómo había ido mi día, me preguntaba con qué había soñado la noche anterior, cuál era mi mayor miedo, qué música me hacía sentir más viva. Era embriagador. Nuestra conversación empezó en línea, comentarios inocentes por mi parte sobre su obra que florecieron en mensajes largos y profundos. Me decía a mí misma que solo era amistad, un encuentro de mentes creativas. Me estaba mintiendo a mí misma y se me daba bien. La primera vez que me encontré con Liam para tomar un café, el corazón me golpeaba las costillas con una emoción culpable. Solo era café, pero la segunda vez fue un almuerzo. La tercera, un paseo por el parque. Con cada encuentro secreto construía una segunda vida, un mundo brillante y emocionante que controlaba por completo. Me convertí en una experta en el engaño. Le decía a Mark que iba a ver a Sara para una noche de chicas. Decía que tenía una reunión tardía con un cliente. Él nunca lo cuestionaba. Su confianza era una manta con la que envolvía mis mentiras y que encontraba asfixiante en lugar de reconfortante. Un martes por la tarde le dije a Mark que iba a un taller de diseño en la ciudad de al lado, algo que duraría todo el día. En lugar de eso, conduje hasta un pequeño hotel boutique que Liam había sugerido. Mi teléfono vibraba en mi bolso mientras Liam y yo nos sentábamos en el pintoresco jardín del hotel compartiendo una botella de vino. Era Mark. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó una y otra vez. Un filo de miedo helado me atravesó. Esto no era propio de él. Mi perfecta tarde clandestina de pronto se sintió expuesta. Me disculpé y entré al vestíbulo con los dedos temblando mientras le devolvía la llamada. Clare, su voz estaba tranquila, demasiado tranquila. ¿Dónde estás? En el taller, dije. Mi voz un poco demasiado aguda. Te lo dije. ¿Está todo bien? Hubo un robo, dijo con un tono plano, desprovisto del pánico que yo habría esperado. En la casa volví temprano porque no me sentía bien, la ventana de atrás está hecha añicos. ¿La policía está aquí ahora? La sangre se me heló. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Se llevaron algo, mi mente corría, no por la ventana rota ni por los objetos robados, sino por mi portátil que había dejado abierto en mi escritorio en casa. Mi correo estaba iniciado, mis mensajes con Liam estaban allí mismo, a la vista. Estoy bien, dijo, es un desastre, parece que estaban buscando algo específico, revolvieron mi despacho, tu despacho. Dejó la frase flotando en el aire, deberías volver a casa. El camino de vuelta fue el más largo de mi vida. Cada peor escenario posible se desarrolló en mi cabeza. ¿Lo habría visto la policía? ¿Y si necesitaban revisar mi ordenador en busca de pruebas? Practiqué mis expresiones en el retrovisor. Preocupación, sorpresa, miedo por nuestra seguridad. Ni una sola vez practiqué la honestidad. Cuando llegué había un coche de policía aparcado frente a la casa. Mark estaba en el salón hablando con un agente. La casa estaba patas arriba, cajones sacados, cojines fuera de lugar. Mark parecía pálido, pero me dedicó una pequeña sonrisa tensa cuando entré. Clare, este es el oficial Briggs.
Pasé por las formalidades, respondiendo preguntas, fingiendo sorpresa y confusión. No dejaba de mirar hacia la puerta de mi despacho que estaba entreabierta. Mi escritorio parecía intacto. Más tarde, después de que la policía se marchara prometiendo aumentar las patrullas en el vecindario, Mark y yo nos sentamos en la sala de estar en silencio. Es tan invasivo, dije, abrazando un cojín contra el pecho. ¿Quién haría algo así? Mark se limitó a mirarme, sus ojos profundos e inescrutables. No lo sé, dijo suavemente, pero no se llevaron mucho. Mi viejo reloj ha desaparecido, algo defectivo de tu joyero, pero es extraño. ¿Qué es extraño? Revolvieron mi archivador todos nuestros registros financieros, las declaraciones de impuestos, incluso la escritura de la casa. Todo estaba sacado, esparcido, pero no parece faltar nada de ahí. Es como si nos estuvieran auditando. Soltó una risa hueca. Quizás Hacienda se está volviendo creativa. Fingí reír, pero tenía el estómago hecho un nudo. Algo se sentía raro, pero mi culpa era tan abrumadora que lo oscurecía todo. Lo único que sentía era alivio de que mi secreto siguiera a salvo. Mark se levantó y nos preparó té a los dos. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Estaba siendo tan fuerte, tan firme por mí. El peso de mi traición se me echó encima con una fuerza física. Esa noche, mientras estábamos en la cama sin tocarnos, dijo en la oscuridad: deberíamos tener más cuidado, Clare. El mundo no es tan seguro como creemos a veces. Nunca sabemos realmente de qué es capaz la gente, ¿verdad? Me quedé rígida, conteniendo el aliento. No, susurré, supongo que no. Se dio la vuelta y pensé que iba a decir algo más, pero en lugar de eso solo añadió: duerme un poco, mañana tenemos mucho de lo que ocuparnos. No dormí, me quedé despierta escuchando su respiración constante, convencida de que había esquivado una catástrofe. El robo era un acto de violencia aleatorio, un golpe de mala suerte. Estaba tan concentrada en el miedo a ser descubierta, en el emocionante peligro de mi doble vida, que pasé por alto las señales por completo. No vi la fría y calculadora precisión detrás del caos. No me di cuenta de que el arquitecto ya había empezado a trazar los planos de su demolición. El cimiento de mi mundo ya estaba agrietado y yo había sido la que había blandido el martillo, pero Mark, mi marido callado y predecible, era quien estaba a punto de derrumbar toda la estructura sobre mí y había empezado por destrozar primero mi sentido de seguridad. Los días después del robo fueron extrañamente tranquilos. Mark estaba atento, me llevaba café por la mañana, sugería que viéramos una película juntos por las noches e incluso empezó a planear una escapada de fin de semana. Necesitamos reconectar, decía, apretando suavemente mi mano. Todo este caos me ha hecho darme cuenta de lo que es importante. Yo estaba tan atrapada en mi propia culpa y en el embriagador vértigo de mi vida secreta con Liam que confundí sus acciones con un desesperado intento de salvar nuestro matrimonio. Sentí una punzada de lástima por él. Ese pobre hombre tan ajeno a todo, intentando arreglar algo que yo ya había hecho pedazos. La arrogancia de aquello ahora me revuelve el estómago. Mi aventura con Liam continuó, pero se volvió más tensa. El robo me había sacudido y cada crujido de la casa, cada llamada telefónica inesperada me hacía dar un salto. Empecé a ser más cuidadosa, borrando los mensajes de inmediato, usando una cuenta de correo separada que creé en mi teléfono. Me convertí en una agente secreta en mi propia casa y el estrés empezó a desgastarme. Era cortante con Mark, le contestaba por cosas triviales como dejar un vaso en el fregadero. Él solo me miraba con esos ojos tranquilos e inescrutables y se disculpaba. Su paciencia era exasperante. Un sábado sugirió que revisáramos nuestras finanzas. Con el robo me ha hecho pensar en nuestra seguridad, dijo, esparciendo extractos bancarios y carteras de inversión sobre la mesa del comedor. Deberíamos asegurarnos de que todo esté bien protegido. Se me hundió el corazón. Hablar de dinero me aburría hasta las lágrimas y normalmente se lo dejaba todo a él, pero estaba siendo tan responsable, tan de marido ejemplar, que sentí que tenía que participar. Me mostró extractos de nuestra cuenta de ahorros conjunta, de nuestros fondos de jubilación. Todo parecía normal, incluso saludable. Señaló una cantidad considerable en nuestra cuenta corriente conjunta. ¿Ves? Todo seguro y en orden. Sentí apenas echando un vistazo a los papeles, deseando terminar cuanto antes. Tenía un mensaje de Liam esperando en mi teléfono, una sugerencia de lugar para vernos más tarde. No tenía idea de que cada cifra de aquellas páginas era una mentira, un simple elemento de atrezo en una obra que él había montado para mí. El verdadero golpe maestro llegó unas semanas después. Mark volvió del trabajo con aspecto cansado, se sirvió un vaso de agua y dijo: ¿te acuerdas del viejo señor Henderson, mi mentor en mi primer estudio? Asentí vagamente.
Falleció la semana pasada, el funeral es el jueves, es en otro estado, tendré que volar el miércoles y volver el viernes. Sonaba sinceramente apenado, le ofrecí mis condolencias mientras mi mente ya echaba cálculos. 3 días enteros de libertad con Liam. El día que se fue me besó en la puerta con la maleta a su lado. Te llamo cuando aterrice, dijo, cuida la casa. Lo despedí con la mano, sintiéndome como una adolescente a la que por fin se le han ido los padres de viaje. En cuanto su coche giró la esquina, estaba al teléfono con Liam haciendo planes. Esos 2 días fueron un torbellino de pasión imprudente. Liam vino a nuestra casa, una frontera que nunca antes había osado cruzar. Cocinamos en mi cocina, bebimos vino en nuestro patio y dormimos en mi cama matrimonial. Fue el acto definitivo de desafío y se sintió como una victoria. Estaba reclamando una vida que encontraba aburrida y volviéndola emocionante. Me sentía lista, poderosa. El viernes limpié la casa meticulosamente borrando cualquier rastro de Liam. Lavé las sábanas, pasé la aspiradora por todas las alfombras e incluso limpié las encimeras con lejía. Era la criminal perfecta cubriendo mis huellas. El vuelo de Mark debía llegar a las 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. Sonó mi teléfono, era Mark. Clare. Su voz sonaba tensa, interferida por una mala recepción. Ha habido un problema, un enorme sistema de tormentas ha dejado en tierra todos los vuelos que salen de Chicago. Estoy atrapado aquí. Dicen que quizá hasta mañana por la tarde. Podría haber llorado de alegría. Otra noche fingí estar decepcionada. Oh, cariño, es terrible. ¿Estás bien? ¿Dónde te vas a quedar? No te preocupes por mí, dijo. Reservaré una habitación en el hotel del aeropuerto. Solo mantén la fortaleza. Te quiero. Yo también te quiero, dije. La mentira salió tan fácil como respirar. Llamé a Liam. No vuelve esta noche. El júbilo en mi voz era inconfundible. Él vino inmediatamente trayendo una botella de champán. Celebramos mi inesperado regalo de tiempo. Fuimos tan ruidosos, tan descuidados. No nos importaban los vecinos. Éramos invencibles. A la mañana siguiente repetí mi ritual de limpieza. Liam se fue alrededor del mediodía y yo me acomodé para esperar. La llamada de Mark llegó sobre las 3 de la tarde. Por fin en un avión, dijo, sonando cansado, debería estar en casa sobre las 7, no puedo esperar para ver. Yo tampoco puedo esperar para verte, canturreé, ya planeando qué hacer de cenar para mantener la farsa de la esposa cariñosa. A las 6:30 p.m.com sonó el timbre. Fruncí el ceño esperando que Mark simplemente entrara, quizá era un paquete. Abrí la puerta y encontré a una mujer bien vestida, con un traje de pantalón impecable y una carpeta de cuero en la mano. Me dedicó una sonrisa educada y profesional. ¿Clare Evans?, preguntó. Sí. Mi nombre es Ángela Rosso, soy notificadora judicial. Por favor, acepte estos documentos. Me entregó un grueso fajo de papeles sujeto con una pinza, parpadeé, confundida. ¿Qué es esto? ¿Es por el robo? Es una demanda de divorcio, señora, presentada por su esposo Mark Evans junto con una moción para congelar todos los bienes matrimoniales y una orden de alejamiento que le prohíbe disponer de cualquier propiedad perteneciente a la sociedad conyugal. Que tenga buena tarde. Se dio la vuelta y regresó a su coche. Me quedé en el umbral con los pesados papeles en la mano, las palabras nadando ante mis ojos. Divorcio, orden de alejamiento, bienes matrimoniales. Esto tenía que ser un error, una broma macabra. Mi teléfono sonó dentro de la casa. Entré tambaleándome, dejando caer los papeles en el suelo y contesté sin mirar. Era la línea automática de nuestro banco informándome de que mi tarjeta de débito había sido rechazada en una transacción reciente. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Clare, ¿qué está pasando? Mark acaba de enviar un correo rarísimo a todos sus contactos y a los míos. El mundo comenzó a inclinarse, rebusqué entre los papeles de divorcio con el corazón golpeando mis costillas tan violentamente que pensé que iba a vomitar. Pasé la vista por el lenguaje jurídico hasta que mis ojos se clavaron en la fecha. La demanda había sido presentada hacía más de 3 semanas, el día después del robo. No había habido ningún robo, no había ninguna tormenta en Chicago, no había ningún funeral para el señor Henderson. Todo había sido un montaje, una operación meticulosamente planificada y bellamente ejecutada. El allanamiento había sido una artimaña para hacerme paranoica, para hacerme descuidada y darle una excusa para asegurar nuestras finanzas, lo que en realidad significaba que estaba moviendo el dinero dejándome fuera. El viaje había sido una mentira para darme la cuerda suficiente para ahorcarme. Él lo sabía todo.
Corrí a mi despacho en casa y encendí el portátil con las manos temblando tanto que apenas podía escribir la contraseña. Abrí el navegador y se cargó mi página de inicio. No era mi buscador habitual. Era una transmisión en directo, un video en blanco y negro de alta definición de una cámara oculta en algún lugar de mi propio salón. Tenía marca de tiempo de la noche anterior. Allí estaba yo riendo, sirviendo champán para Liam. Allí estábamos besándonos, él levantándome en brazos y llevándome hacia el dormitorio. Él había estado mirando todo el tiempo. Oí una llave girar en la cerradura de la puerta principal, me di la vuelta de golpe con la sangre convirtiéndose en hielo. Mark entró, no llevaba un traje ajado por el viaje, llevaba los vaqueros y el jersey con los que se había ido el miércoles por la mañana. Parecía tranquilo, descansado y absolutamente al mando. Dejó las llaves del coche en el cuenco de cerámica junto a la puerta con un suave y definitivo tintineo. Me miró los papeles de divorcio esparcidos por el suelo, miró mi rostro pálido y horrorizado reflejado en la pantalla del portátil. No sonrió, no gritó, simplemente me miró con una profunda y helada vaciedad. Hola, Clare, dijo con una voz tan firme como los cimientos que construía. Veo que recibiste mis mensajes. No pude hablar, solo pude quedarme allí atrapada en la horrible verdad de todos los papeles en el suelo, las cuentas bancarias congeladas, la transmisión de video en mi pantalla. Era una jaula perfectamente construida y él había levantado en silencio, con paciencia a mi alrededor mientras yo bailaba en el centro creyendo que era libre. ¿Cómo? Fue la única palabra que pude forzar a salir, un susurro ahogado. Él no se movió del umbral, un centinela de mi ruina. Los ladrones fueron muy minuciosos, dijo con la voz desprovista de emoción. Instalaron cámaras en todas las habitaciones, micrófonos también. He estado recopilando pruebas desde hace tiempo. Tu amigo Liam es todo un orador, dice cosas preciosas sobre ti. Las piernas me fallaron y me dejé caer en el último peldaño de la escalera. La madera estaba fría a través de la ropa. El señor Henderson, el funeral, está vivo y sano jugando al golf en Florida. Necesitaba que te sintieras segura, necesitaba que estuvieras exultante. La palabra fue un latigazo. El policía era un amigo mío de la universidad. Los registros financieros que revisamos eran señuelos, las cuentas reales llevan semanas aseguradas. Dio un paso lento hacia adelante y yo me estremecí, se detuvo un destello de algo, quizá desprecio, cruzó por sus ojos. No voy a hacerte daño, Clare. Yo no soy tú. Esto hizo un gesto alrededor de la casa hacia los fantasmas digitales de mi infidelidad. Es la consecuencia, no un crimen pasional, un asunto de hechos. Metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una única llave lanzándola al suelo cerca de mis pies. La llave se deslizó hasta detenerse sobre la madera. Es para tu nueva residencia, un estudio amoblado en el centro, el alquiler está pagado por 3 meses, es más de lo que mereces, pero no soy un monstruo, te llevarás tu ropa y tu portátil personal y te irás esta noche. Cualquier otra cosa, cualquier intento de retirar propiedad que pertenezca a la sociedad conyugal será una violación de la orden judicial. La demanda de divorcio se basa en adulterio, el acuerdo prenupcial queda anulado por tus actos, no obtienes nada. La firmeza en su voz era absoluta, aquello no era una negociación. Era un desalojo. Mar, por favor, lo siento mucho. Las palabras eran patéticas. Ceniza en mi boca. ¿Sientes que te hayan descubierto? Corrigió suavemente. ¿Sientes que tu juego ha terminado? Toma tus cosas y vete. Me moví como un autómata entumecida y rota. Hice la maleta con mi ropa, las manos temblando. Él me observaba desde el salón sin ofrecer ayuda, sin decir una palabra. Ya me estaba tratando como a una extraña, un problema que había sido resuelto de forma eficiente. Cuando pasé junto a él por última vez, arrastrando la maleta, vi el cuenco donde dejaba sus llaves. Justo al lado estaba el pequeño pájaro tallado que me había comprado en nuestra luna de miel. Un símbolo de un amor que yo había creído frágil, pero que ahora entendía que solo era paciente. Había esperado a que lo traicionara para poder destruirme de forma perfecta y silenciosa. Conduje hasta la dirección que figuraba en el contrato de alquiler. El apartamento era pequeño, beige y vacío. Olía a lejía y soledad. Me senté al borde de la cama con el silencio gritando en mis oídos. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sara. No puedo creer lo que decía el correo de Mark, los videos que adjuntó. Clare, ¿cómo pudiste? Después un mensaje de mi madre. Estamos muy decepcionados. Luego Liam. Dios mío, Clare, mi esposa lo vio. Mi carrera se ha terminado. Aléjate de mí.
No solo me había exiliado, me había borrado, había convertido mi mundo secreto y emocionante en pruebas públicas y al hacerlo había desmantelado mi vida con la fría y precisa habilidad de un arquitecto revisando un plano defectuoso. Su venganza no fue violencia ni gritos, fue la silenciosa certeza absoluta de que yo había perdido, no solo a él ni mi hogar, sino mi reputación, mis amigos, el respeto de mi familia. Me había dado exactamente lo que yo había pedido, una vida sin él. Y en el aplastante silencio de aquella habitación vacía, por fin entendí el peso de su ausencia y la aterradora completitud de su victoria. No solo me había dejado, me había definido, y mi historia sería para siempre la que él